Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura ni el pensamiento del equipo de producción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Macarena Podcast. Los invitamos a que le den me gusta, se suscriban al canal y compartan. Con nosotros está el día de hoy nuestro invitado, el doctor Francisco Demetri Campos Arauz, médico con especialidad en cirugía y médico familiar. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Estamos bien. Doctor, quisiera que nos cuente un poco sobre su infancia, las primeras memorias que usted recuerda. Bueno, yo nací el año 1938, prácticamente en el centro del pueblo de Santa Cruz, porque en ese tiempo era pueblo, no era ciudad todavía. Nací a 4 cuadras de la plaza. Mi madre, una señora de nombre Vicenta Arauz, mi señor padre, el doctor Luis Campos Brito, abogado. Él quería tener un hijo varón, porque mis primeros 3 hermanas eran mujeres. Entonces él quería ya tener un hijo varón. Y ellos muy devotos de Jesucristo y de San Francisco de Asís, que la iglesia estaba a 4 cuadras de la casa, me encomendaron al santo San Francisco para que yo nazca varón, y si nacía yo varón, ellos me ponían su nombre. Por eso es que yo me llamo Francisco. Bien, así estuvimos, pasaron los años, tuve una abuelita muy cariñosa, ella se llamaba Piedades Brito de Campos, esposa de mi abuelo Demetrio Campos Bravo, también abogado. Ya cuando entré a la escuela era la escuela Neptalí Sandoval, a 1 cuadra de mi casa. Era una edificación antigua, con techos de teja, colonial, tumbado de chuchío como era antes, y a veces cuando llovía habían muchas goteras en esa clase. La clase era sencilla, los bancos sencillos. Mi compañero era el finado ingeniero Percy Fernández. Teníamos ahí hasta los primero, segundo, tercero, cuarto años de primaria. Éramos muy amigos. Percy era muy inteligente. Él era el jefe del grupo. Era muy chistoso. El líder. Era líder, siempre fue líder desde niño. Todos lo queríamos a él. Y así fueron pasando los años en el colegio. Estuve trabajando como ayudante del profesor ya en la secundaria. Digo ayudante porque en la materia de ciencias naturales yo tenía mucha preferencia por esa ciencia. Yo hacía láminas del cuerpo humano, cómo funcionaba, y esas láminas en mi cuaderno de deber eran un ejemplo para mis compañeros. Entonces el profesor, que se llamaba Hugo Sotelo, que Dios lo tenga en su gloria, porque él fue el que me dijo que yo tenía vocación para ser médico, debido a mis cuadernos de anatomía, de fisiología y todo eso. De ahí nació mi idea ya de ser médico. Tiene usted un talento para el dibujo, ¿no es verdad, doctor? Sí, tengo un talento, un don especial para el dibujo. Gracias a Dios que me ha dado ese don y que me ha servido de mucho durante mi carrera profesional. Termina la secundaria. Termino la secundaria en el colegio nocturno Círculo de Amigos. Ahí tenía yo mis amigos, compañeros de curso, Gabriel Candri Rivera, que fue en Terevinto, Jorge Roca Pereira, Gumercindo Coronado, todos esos eran mis amigos, que lamentablemente murieron, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia. Ya vamos a llegar a ese tema. Ya yo, bachiller, comencé a trabajar en una oficina. 2 años trabajé antes de irme a estudiar. ¿De qué trabajaba? Trabajaba en un juzgado que mi padre como juez me había asignado como diligenciero.
del juzgado. Yo tenía que notificar a los testigos. En ese juzgado nos visitaba constantemente el caudillo Luis Sandoval Morón. Era un caudillo que tenía su grupo de matones al mando del famoso Negro Carrillo. Él iba y me visitaba. Parece que él ya estaba viendo a quienes iba a... Porque en ese tiempo se formó el partido de la Falange Socialista Boliviana, que fue un partido a nivel nacional, no solamente departamental Santa Cruz, como muchos creen falsamente. En ese tiempo, ese partido fue fundado por el doctor Óscar Unzaga de la Vega. ¿Cuál era la bandera de ese partido, doctor? La bandera es un escudo, de la forma del escudo de Santa Cruz, pero al medio hay una mano que sostiene una antorcha de fuego. Ese es el escudo de Falange. Y arriba hay una corona cruceña, pese a que el partido era nacional, pero tenía una corona cruceña. ¿El objetivo de este partido? Era mejorar la situación política de Bolivia. Era formar un verdadero socialismo. Y pasó que en La Paz, los jóvenes falangistas, a la cabeza de Unzaga, quisieron tomar el gobierno. Prácticamente estaban ya en contra del gobierno. Y acá en Santa Cruz hubo repercusión. Por eso fue que el gobierno pensó en un principio que nosotros no solo queríamos tumbar el gobierno, sino que queríamos separarnos de Bolivia. Había esa teoría. Una cosa inventada por el gobierno central de aquel entonces. ¿Qué gobierno era? Del doctor Hernán Siles Suazo, con el partido del MNR. Ya yo, bachiller y trabajando y teniendo cuidado con las visitas de ese caudillo, ya más o menos me habían contado de que pensaban eliminar a todos los falangistas. En ese tiempo teníamos 90 muchachos, éramos 90 muchachos inscritos con carnet de falange. Y ya alguien le había proporcionado la lista a este caudillo, que según me contaron, él había dicho que tenía orden del gobierno de no dejar un solo falangista vivo. Por eso fue que ahí comenzaron las luchas cívicas. Ya yo, en vista de eso y cuidando mi persona y con los movimientos cívicos que adquirieron ese año, yo tenía 18 años, tuve que escapar de Santa Cruz. ¿A dónde se fue? Me fui a La Paz. Allá nadie me conocía y nadie podía ya perseguirme. Y ahí comencé a estudiar la carrera de medicina. ¿En qué universidad? En la Universidad Mayor de San Andrés. En ese tiempo era la mejor universidad. ¿El apoyo económico de su familia? Mi papá me mandaba una mensualidad modesta. Yo tuve que trabajar de noche para ayudarme en la mantención. Estudiaba de día y trabajaba de noche. Para mí ha sido bien difícil la carrera de medicina. La carrera constaba de 7 años, pero como yo trabajaba, dejé 2 materias para un próximo año. Lo hice prácticamente en 8 años, la carrera. Me titulé ya a los 8 años como médico cirujano. Aparte hice un curso especial de cirugía de 2 años con un profesor famoso, el mejor cirujano de Bolivia en ese tiempo, el doctor Jacobo Abularachi, que fue ministro de Salud. Mucho me enseñó ese doctor en mi carrera profesional de cirujano. Titulado ya yo me vine a Santa Cruz, pero antes de venirme a Santa Cruz tenía yo que hacer la gestión para el año de provincia. El año de provincia lo daba el ministerio en ese tiempo. Él repartía los pueblos donde uno tenía que ir a trabajar. Y había un sueldo, modesto, pero era sueldo. Cuando yo fui a solicitar el año de provincia, me dijo el doctor Hugo González, en ese tiempo era ministro de Salud, ya no hay plazas, me dijo. Ya están todas las plazas ocupadas. Claro, todos mis amigos, mis colegas universitarios eran paceños, echaban vino, tenían preferencia, por Tenían supuesto, la ventaja. ¿no? Nosotros los cruceños, bueno, no tanto, ¿no? ¿Habían otros estudiantes de aquí de Santa Cruz? Uno allá? más había, en mi curso había uno más, el doctor Omar Villagómez.
que fue especialista famoso acá en Santa Cruz, dermatólogo. Entonces, como no habían plazas, me dijo, doctor Campos, hay un pueblito, me dijo, por allá lejos, por el Chaco, Lagunilla. Si quiere, va. Ya, doctor, voy. Lo que yo quería era ir de una vez y comenzar a trabajar. Nadie lo quería ese pueblo. Pero voy. Sus ganas de usted, de ya ejercer la carrera. Y Lagunilla estaba en Santa Cruz, en el sur. Me voy a Santa Cruz, alisto todas mis cosas. El ministerio me dio instrumental quirúrgico porque sabía que yo soy cirujano. Me dio un cajón de medicamentos y con eso yo me fui en avión a Lagunilla. Ya yo tenía familia ya. Ya estaba casado. Sí. ¿Tenía hijos? Tenía 2 pequeñitos. ¿Se casó en La Paz? En La Paz. Pero fue un matrimonio a la ligera porque teníamos unos vecinos que querían que nos casemos y que nos casemos, pero fue un matrimonio mal hecho ese. Pero ya. Apurado. Apurado. Bueno, llegamos a Lagunilla, un pueblito muy humilde, abandonado, casas vacías, calles de arena, pero gente muy buena, gente humilde, gente cruceña 100%. Me recibió el subprefecto de Lagunilla, un señor Manuel Blanco, un agricultor, muy buena gente. Él nos dio una casa para vivir, nos acomodó una pequeña posta para que yo pueda atender a la gente y ahí comencé a trabajar. Pero había un sanitario ahí, un sanitario peruano que le decían Doctor Bello. Él era el que atendía, se hacía el médico. Pero ese sanitario no era profesional. No era profesional. Cuando yo llegué, me dijo el subprefecto, doctor, no va a tener clientes acá porque ese sanitario abarca todo el mundo va y se hace atender con él. Bueno, total, ya yo me instalé y como que no venía la gente, porque el primer médico que fue a ese pueblo fui yo. La gente no conocía médicos, pero la suerte siempre me ha acompañado. Me apareció un joven con un tumor acá detrás del cuello, sumamente grande, casi como una pelota un poco más chico que una pelota de fútbol. Y yo lo examino y era grasa, era como se llama, lipoma. Doctor, ¿puede sacarme esto? Claro que puedo, le dije yo. Como yo tenía todo el instrumento, preparé la cama de operaciones, los instrumentos, la tela, como no tenía yo autoclave para esterilizar, todo el mandil y las compresas y las telas eran hervidas. Yo las hervía y ahí le puse yo las telas para poder operar. Lo operé al joven, le saqué el tumor, suturé y quedó bien. A los 7 días cicatrizó, quedó contento y la gente vio eso y la gente recién acudió a mí en masa a consulta. Ahí comencé yo a trabajar. ¿Era complicado, doctor, en esa época? Usted me dice que le brindaron un lugar para que usted ejerciera su profesión como médico. Sí. No era complicado porque como habían muchas casas vacías, había poca gente, una de esas casas me la dieron. ¿Los instrumentos? Los tenía yo, los había traído de La Paz, que me había dado el Ministerio de Salud, porque yo soy cirujano. Entonces, en ese estado de cosas, yo trabajé tranquilamente ya ahí en Lagunilla, atendía a la gente bien, la gente contenta.